Elegido, si hoy te pesa el nombre que otros dijeron de ti, si todavía sientes esa vergüenza que no te pertenece, no fue porque hicieras algo malo. Fue porque alguien tomó tu confianza, tu intimidad y tu silencio y lo convirtió en una historia conveniente para sostener su propia máscara. Y tú lo sabes, porque por dentro nunca encajó. Hay acusaciones que no se sienten como culpa, se sienten como un peso injusto que te cambia la mirada. Lo extraño es esto: cuanto más intentaste explicarte, peor sonaba. Y cuanto más callaste, más espacio dejó el ruido. Pero el silencio del elegido no es vacío. Es contención, es dominio. Y hay un momento en que la mentira deja de sostenerse sola, no porque tú la ataques, sino porque se queda sin aire. Tal vez ya lo notaste en señales pequeñas. Gente que antes te evitaba y ahora te mira distinto. Conversaciones que se cortan cuando entras. Detalles que salen sin que tú preguntes. Contradicciones que se vuelven visibles. Una incomodidad rara en quien antes hablaba demasiado. Y esa sensación interna de que algo está cambiando sin que tú muevas un dedo. No es espectáculo, es colapso. Hoy voy a organizar lo que estás percibiendo. Darte discernimiento para entender por qué la verdad no necesita que la defiendas. Y cómo la justicia se mueve cuando el elegido se niega a mendigar validación. Yo soy tu voz de alerta. Ahora sí, vamos a la viñeta. Desde el primer momento en que todo se torció, tú sentiste algo que no supiste nombrar. No fue solo la ruptura, ni las palabras que otros empezaron a repetir. Fue esa sensación pesada de estar siendo mirado a través de una versión distorsionada de ti. Como si alguien hubiera tomado fragmentos íntimos de tu historia y los hubiera reorganizado para construir un relato donde tú quedabas marcado, señalado, reducido. Y lo más duro no fue el juicio externo. Fue la vergüenza silenciosa de cargar con algo que no encajaba con quien tú sabías que eras. Porque el elegido reconoce esto de inmediato. Hay culpas que pesan, y hay acusaciones que simplemente incomodan el alma. Lo que se dijo de ti no se sentía como un error cometido, se sentía como una injusticia asumida. Algo que otros aceptaron rápido, no porque fuera verdad, sino porque era fácil. Porque encajaba mejor en la narrativa de alguien más. Y tú quedaste ahí, sosteniendo el impacto, preguntándote en qué momento defenderte se volvió imposible, sin empeorar las cosas. Tal vez intentaste explicarte una vez, o dos, y cada intento dejó una sensación amarga, como si tus palabras no encontraran lugar. No porque fueran falsas, sino porque el terreno ya estaba contaminado. Ahí empezó el verdadero conflicto interno. No era contra esa persona. Era contra el impulso de gritar tu versión, de limpiar tu nombre, de demostrar que no eras eso que decían. Y al mismo tiempo, algo más profundo te detenía. Una intuición incómoda que decía que hablar no iba a salvarte. Ese es el punto donde muchos se quiebran. Pero tú no. Tú cargaste el peso en silencio. No por debilidad, sino porque algo en ti entendió que defenderte en ese escenario era entrar en un juego que no era tuyo. Y eso duele, porque el silencio, cuando es mal interpretado, parece culpa, parece aceptación, parece derrota, y aún así, lo sostuviste. Lo que pocos entienden es que no fue chisme lo que se usó contra ti. Fue algo más perverso. Fue la confianza que entregaste cuando creíste estar a salvo. Fue la intimidad compartida sin defensas. Fue el vínculo. Y eso deja marcas distintas. No son heridas visibles, son grietas internas donde nace la duda. Debí haber sido más frío, más calculador, menos auténtico. Y sin darte cuenta, el juicio externo empezó a mezclarse con un juicio interno. No porque lo creyeras, sino porque el aislamiento desgasta. Porque cargar una versión falsa de ti en el ambiente cambia la forma en que te mueves, en que miras, en que te presentas al mundo. Ese fue el verdadero ataque. No destruirte, sino obligarte a vivir bajo una sombra que no te pertenece. Pero aquí empieza a cambiar algo. Porque hay un límite para las mentiras que necesitan ser sostenidas a diario. Y hay un punto en el que el silencio del elegido deja de ser vacío y se vuelve presión. Hoy algo ya no está igual. No porque tú hicieras algo distinto,
sino porque la estructura que te señaló empezó a resquebrajarse desde adentro. Y eso recién comienza. Lo que se usó contra ti no fue un error tuyo, fue precisamente lo mejor que había en ti. Tu capacidad de confiar, de abrir espacio, de creer que un vínculo podía ser un lugar seguro. Eso es lo que muchos no entienden cuando miran desde fuera. No fue ingenuidad, fue coherencia interna. Actuaste desde quién eres, no desde el miedo. Y por eso el golpe fue tan específico. No te atacaron por donde eras débil, te atacaron por donde eras limpio. La historia que se construyó necesitaba un soporte creíble. Alguien que pareciera estable, respetable, confiable. Y sin darte cuenta, fuiste usado como ese soporte, como esa pieza silenciosa que daba contexto a una versión ajena. Mientras tú cuidabas el vínculo, el otro lo utilizaba como tapadera. No para protegerte, sino para proteger su propia imagen. Y cuando el relato necesitó un giro, tú fuiste el elemento sacrificial. Esto no fue un desliz emocional ni una reacción impulsiva. Hubo cálculo. Hubo selección de qué contar, qué exagerar, qué omitir. Se usaron verdades parciales para fabricar una mentira completa. Y eso es lo que más confunde al elegido, porque no todo era falso. Justamente por eso dolía más, porque reconocer fragmentos reales dentro de un relato injusto genera una desorientación profunda. Te hace dudar incluso de tu propia memoria. Tal vez escuchaste frases que sonaban razonables para otros, pero que a ti te atravesaban como un corte interno. Versiones suaves de algo mucho más torcido. Explicaciones que no te demonizaban del todo, pero te dejaban mal parado. Lo suficiente para que nadie preguntara más. Lo suficiente para que el silencio se volviera sospechoso. Esa fue la estrategia. No destruirte de frente, sino colocarte en una posición indefendible. Y tú, fiel a tu naturaleza, no respondiste con la misma moneda. No expusiste, no contraatacaste, no revelaste lo que sabías, porque sabías cosas, más de lo que dijiste, pero algo en ti entendía que cruzar esa línea te iba a alejar de ti mismo. Y el elegido, aún herido, no traiciona su esencia para ganar una discusión. Lo que quedó después fue un rastro. Pequeños detalles mal cerrados, contradicciones mínimas, personas que escucharon dos versiones y no supieron unirlas, gestos que no coincidían con la historia oficial. Nada explotó de inmediato, no era el momento, pero todo quedó registrado, porque las mentiras necesitan mantenimiento constante, y la verdad, incluso callada, deja huellas. Eso es lo que muchos subestiman. Creen que el silencio borra, pero el silencio del elegido no borra, conserva. Y cuando el tiempo empieza a mover las piezas, esos rastros se activan solos, no para vengarte, sino para ajustar lo que quedó torcido. Y ahí es cuando empieza a sentirse que algo más grande está observando el equilibrio, porque nada de lo que se usó contra ti desapareció. Todo quedó anotado, y ahora empieza a pesar. En el momento en que decidiste callar, muchos pensaron que estabas perdiendo, que habías aceptado la versión ajena, que no tenías con qué defenderte. Pero el silencio que nació en ti no fue resignación, fue protección. Fue una forma intuitiva de no exponerte más en un terreno donde cada palabra podía ser usada en tu contra. Y aunque dolió, porque callar cuando eres malinterpretado quema por dentro, algo en ti supo que hablar no era el camino. Mientras el otro explicaba, justificaba, acomodaba el relato según el oyente, tú te retirabas. No del mundo, sino del conflicto. Y eso no es huida, es dominio interno, porque solo quien está seguro de su centro puede soportar que lo malinterpreten sin romperse. El elegido no necesita convencer cuando sabe quién es. Necesita resistir el impulso de probarlo. Aquí ocurre la inversión que pocos ven. El ruido cansa. Las mentiras exigen atención constante, vigilancia, ajustes. El silencio, en cambio, descansa. Se sostiene solo. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve evidente. Tú no estabas acumulando versiones. Estabas acumulando coherencia. Día tras día, tu forma de estar, de actuar, de relacionarte, no coincidía con lo que se había dicho de ti. Y esa incoherencia empezó a incomodar a otros. Porque la verdad no necesita defensa. Esa frase parece simple, pero pesa. Significa que cuando no fuerzas nada,
La realidad empieza a hablar por ti. Personas que no estaban seguras empiezan a observar. No para juzgarte, sino para comparar. Y en esa comparación, algo no encaja. Tu calma no corresponde a la culpa que te atribuyeron. Tu estabilidad no coincide con la imagen de alguien roto o manipulador. Tu silencio empieza a sonar más fuerte que cualquier explicación. El elegido aprende aquí una lección dura. No todo se aclara rápido. No todo se limpia con palabras. Hay batallas que se ganan sosteniendo. Y sostener no es pasivo. Es un acto de enorme fuerza interna. Es confiar en que el tiempo revela lo que la urgencia distorsiona. Por eso, aunque por momentos dudaste, aunque hubo noches donde el silencio pesó como una piedra, no retrocediste. Y sin que tú lo supieras, algo empezó a moverse fuera de tu campo de acción. La verdad no salió de tu boca, pero empezó a circular. Comentarios sueltos, dudas ajenas, pequeñas fisuras en la historia que antes parecía sólida. El universo, como dicen algunos, empezó a reunir pruebas, no porque se lo pidieras, sino porque el desequilibrio llama al ajuste. Ahora ya no depende de ti, y eso es lo más desconcertante y a la vez más liberador. Porque cuando la verdad se activa sola, nadie puede detenerla sin exponerse. Y el silencio que antes parecía vacío, empieza a sentirse como una presión invisible. Algo está siendo observado, algo está siendo ordenado. Y el siguiente movimiento ya no te va a necesitar. Hay un punto en el que la historia deja de ser solo personal. Cuando el desequilibrio se sostiene demasiado tiempo, entra en juego algo más grande que las voluntades individuales. No como castigo ni como venganza, sino como ajuste. Eso es lo que muchos llaman justicia divina, aunque no tenga nada de teatral. No baja con ruido. Se instala en silencio, reordena y deja que cada cosa caiga donde corresponde. Aquí es importante entender esto. La justicia que empieza a operar no busca humillar a nadie, no expone por morbo ni por espectáculo, no necesita testigos ni aplausos. Su función es simple y precisa: corregir lo que fue torcido. Y cuando alguien construyó su estabilidad sobre una mentira, ese ajuste se vuelve inevitable. No porque tú lo desees, sino porque ninguna estructura falsa se sostiene indefinidamente. Cada palabra mal usada, cada versión manipulada, cada ataque encubierto quedó registrado, no en un archivo humano, sino en la propia dinámica de los hechos. La mentira no desaparece, se acumula. Y llega un momento en que pesa demasiado. Entonces empiezan los errores, los olvidos, las contradicciones, los gestos que no coinciden. La incoherencia interna se filtra hacia afuera. El elegido no tiene que hacer nada en esta fase. Y eso suele incomodar, porque el impulso natural sería acelerar el proceso. Pero esta justicia no responde a la urgencia emocional. Responde al equilibrio. Por eso avanza despacio, pero sin marcha atrás. No necesita que tú hables. Necesita que sigas siendo quien eres. Eso es suficiente. Aquí se revela algo profundo. Mientras tú te mantuviste en silencio, no estabas inactivo. Estabas alineado. Y la alineación atrae orden. Cuando alguien ataca desde la distorsión, se desconecta de esa coherencia. Y tarde o temprano, esa desconexión se manifiesta. No como un gran escándalo, sino como una serie de pequeños colapsos internos que nadie puede ocultar por mucho tiempo. No pienses en esto como un final. Es apenas el inicio del ajuste. Las consecuencias no llegan todas juntas. Llegan de forma proporcional. Lo que fue usado para dañar empieza a volverse incómodo para quien lo sostuvo. Lo que parecía control empieza a resbalar. Y tú, sin intervenir, empiezas a notar que el peso ya no está solo sobre ti. Hay una sensación extraña en este punto, una mezcla de alivio y quietud, como si algo que te superaba hubiera tomado el control. Y es así. Ya no se trata de defender tu verdad, se trata de permitir que el orden haga su trabajo. Porque cuando la justicia entra en acción, no pregunta, no negocia, no se apura, simplemente avanza. Y lo que no es real empieza, lentamente, a desmoronarse. El contraste no aparece de golpe.
No es una escena dramática ni un giro repentino que todos aplauden. Es algo más sutil, pero mucho más contundente. Mientras tú sigues con tu vida, casi sin darte cuenta, empiezas a habitar un espacio distinto por dentro. Hay más calma, más claridad, una estabilidad que no depende de que otros te crean o no. Y esa paz, precisamente esa, se vuelve imposible de ocultar. Porque el elegido no prospera como provocación, prospera como consecuencia. Tu descanso interno empieza a notarse en la forma en que hablas, en cómo tomas decisiones, en la manera en que ya no reaccionas igual. No hay urgencia, no hay necesidad de justificarte, y eso desconcierta. Porque alguien que supuestamente cargaba una culpa pesada no debería verse así. No debería estar tan entero. No debería estar tan en paz. Del otro lado, sin que tú mires, comienza otro proceso. No es castigo visible, es desgaste. Sostener una versión falsa exige energía constante, atención, control. Y cuando esa energía se agota, el cuerpo lo siente, la mente se tensa, las relaciones se vuelven frágiles. Empiezan los roces, las incoherencias, las explicaciones innecesarias. Nada explota, pero todo pesa más. Este contraste no humilla, no expone con crueldad, simplemente existe. Y por eso es tan poderoso, porque no necesita palabras. Personas que antes dudaban empiezan a notar la diferencia, no porque alguien les diga algo nuevo, sino porque lo ven. Tu serenidad frente a situaciones complejas, tu forma de avanzar sin ruido, tu capacidad de sostenerte sin rencor. Eso no encaja con la imagen que les vendieron. Y aquí ocurre algo clave. La comparación no la haces tú, la hace el entorno, de manera natural, casi inconsciente. Y en esa comparación, la historia empieza a perder fuerza. No porque tú la ataques, sino porque la realidad la contradice todos los días. Tu paz se vuelve una evidencia silenciosa, no una prueba legal, sino una señal humana imposible de ignorar. El elegido entiende entonces que el verdadero ajuste no ocurre afuera primero, ocurre dentro. Tú ya no vibras desde la herida, vibras desde la integración. Y eso cambia todo, porque quien se sostuvo desde la mentira empieza a sentir un vacío que no puede explicar. Nada alcanza, nada calma. Todo se vuelve defensivo, mientras tú, sin proponértelo, encarnas estabilidad. Y es ahí cuando otros empiezan a notar. Comentarios sutiles, miradas distintas, un respeto que vuelve sin anuncio. No es reivindicación pública, es algo más profundo. Es el reconocimiento silencioso de que algo no cuadraba antes, y ahora empieza a hacerlo. El contraste ya está instalado, y una vez que aparece, no se puede desver, porque la paz auténtica no se fabrica, se revela, y cuando lo hace, deja en evidencia todo lo demás. La verdad no irrumpe, no golpea la mesa ni exige atención, simplemente permanece. Y por eso, a diferencia de la mentira, no necesita ser defendida. Mientras una versión falsa requiere correcciones constantes, explicaciones nuevas y silencios incómodos, la verdad se sostiene incluso cuando nadie la nombra. Eso es lo que empieza a notarse ahora, aunque pocos sepan explicarlo con palabras. El elegido no tuvo que aclarar nada, no envió mensajes tardíos, no pidió reuniones para explicar su versión, no buscó aliados, y aún así, la realidad empezó a acomodarse, porque la mentira es frágil. Depende del contexto, del momento, del receptor. Cambia según quien escucha. La verdad, en cambio, es coherente. Se repite sola en los hechos, en el tiempo, en la conducta. Tal vez observas cómo ciertas personas comienzan a dudar sin decírtelo. No porque tú las convencieras, sino porque algo no encaja. Lo que escucharon ya no coincide con lo que ven. Y esa grieta, por pequeña que sea, es suficiente. La mente humana puede sostener una mentira un tiempo, pero no indefinidamente cuando la experiencia la contradice. Aquí ocurre algo importante. Quien sostuvo la versión falsa empieza a cansarse, no físicamente al principio, sino internamente. Aparecen respuestas defensivas donde antes había seguridad, justificaciones que nadie pidió, cambios de tono, porque cuando una historia no es real, necesita ser vigilada.
y esa vigilancia desgasta. La verdad no vigila nada, solo es. El elegido aprende en este punto que no todo lo que se pierde necesita ser recuperado. A veces, lo que parecía una pérdida era una liberación. No tuviste que limpiar tu nombre. Fue la realidad la que expuso el error. No hubo confrontación directa. Hubo evidencia acumulada. Días, meses, gestos, decisiones. Todo habló por ti. Y lo más poderoso es esto. Cuando la verdad se revela sola, nadie puede apropiarse de ella. No queda ligada a tu voz, ni a tu defensa. Queda flotando como algo evidente. Y entonces, ya no se trata de creer o no creer. Se trata de aceptar lo que siempre estuvo ahí. La mentira, al quedar sin sostén, se diluye. No porque alguien la destruya, sino porque ya no tiene sentido mantenerla. Este es un punto de no retorno. No para ti, sino para la historia que intentó encerrarte. A partir de aquí, cualquier intento de sostenerla exige un esfuerzo cada vez mayor. Y tú ya no estás involucrado. Sigues tu camino, con más claridad, con menos ruido interno. La verdad ya está haciendo su trabajo, y lo está haciendo sola. Lo que parecía un ataque directo a tu dignidad terminó siendo una prueba de fuego interna. Y eso es lo que distingue al elegido, no porque sea invencible, sino porque atraviesa el dolor sin perderse del todo. Hubo un momento en que pudiste haberte convertido en otra persona. Más duro, más desconfiado, más reactivo. Y sin embargo, algo en ti eligió otra ruta. No la ruta fácil. La ruta que te obligó a mirar hacia adentro. Porque cuando te acusan injustamente, la mente busca salidas rápidas. Quiere justicia inmediata, reparación instantánea, una reivindicación clara. Pero tu proceso fue distinto. Fue lento, fue silencioso, fue incómodo. Tuviste que convivir con preguntas que nadie respondía, con miradas ambiguas, con la sensación de ser malinterpretado sin poder corregirlo. Y ahí, en esa presión, algo se forjó. No fue supervivencia, fue activación. Aprendiste a distinguir entre ser entendido y ser fiel a ti. Entre ganar una conversación y conservar tu centro. Entre reaccionar desde la herida y actuar desde la conciencia. Y esa diferencia, aunque nadie la vea por fuera, cambia todo por dentro. Porque a partir de ahí, ya no necesitas aprobación para sentir que estás en pie. Hay una frase que resuena aquí sin volverse teoría. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tú hiciste eso. No te volviste puro por negar lo que dolía. Te volviste más lúcido por mirarlo de frente. Reconociste en ti la tentación de vengarte, la necesidad de demostrar, el deseo de aplastar la mentira con fuerza. Y al reconocerlo, no quedaste controlado por eso. Te volviste dueño de ti mismo. Esa es la verdadera transformación. No es que el otro colapse, es que tú ya no vives condicionado por lo que el otro intentó hacer contigo. Tu identidad se volvió más firme, tu intuición más precisa, tu paz menos frágil. Ya no entregas tu intimidad a cualquiera, ya no te explicas por miedo, ya no negocias tu verdad para encajar. Y hay otra capa todavía. Cuando la vida te pone en ese lugar de injusticia, te entrena en discernimiento. Empiezas a ver patrones antes de que se repitan. Empiezas a sentir cuando alguien busca usar tu energía. Empiezas a notar el momento exacto en que una conversación intenta llevarte a defenderte para debilitarte. Y tú ya no entras. Eso no te vuelve frío, te vuelve soberano. Te vuelve consciente. El elegido no se vuelve piedra. Se vuelve claro. Se vuelve alguien que no necesita probar nada, porque su vida ya habla. Y ese cambio interno es lo que más desconcierta a quienes quisieron reducirte. Porque no solo no caíste, saliste con una mirada más profunda, con una postura más tranquila, y con una fuerza que no hace ruido, pero sostiene todo lo que viene. En este punto, cuando el ruido ya empezó a disolverse y la historia perdió fuerza, aparece una necesidad distinta, no de respuestas rápidas, ni de explicaciones externas, sino de orientación interna. Porque después del silencio, después del ajuste, después de la prueba,
Lo que queda es aprender a leer las señales con más precisión, no para protegerte por miedo, sino para moverte con claridad. Muchos elegidos sienten aquí una especie de vacío extraño. No es tristeza, es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por la tensión, por la defensa constante, por la pregunta de cuándo todo se iba a aclarar. Y ahora que eso se afloja, aparece algo nuevo. La responsabilidad de entenderte mejor a ti mismo. De reconocer cuando una situación es una repetición y cuando es una oportunidad real. De distinguir entre intuición y reacción. Por eso, dentro del canal existe la guía de alerta del elegido. No como promesa ni como solución mágica. Como acompañamiento silencioso. Como una forma de poner orden a las señales que aparecen cuando el ruido se disuelve y ya no hay conflicto externo que te distraiga. Es un material pensado para ese momento exacto en el que estás ahora. Cuando ya no necesitas defenderte, pero sí necesitas discernir. No se trata de volver al pasado ni de analizar lo que el otro hizo. Se trata de entender cómo funciona tu percepción después de haber atravesado una distorsión fuerte. Porque el elegido que no integra lo vivido corre el riesgo de cerrarse demasiado. Y el que integra, avanza con más calma, con más presencia, con menos desgaste. Esta guía no empuja, no exige, no vende urgencia. Simplemente está ahí para cuando quieras profundizar en la lectura interna de señales, patrones y silencios. Para cuando notes que algo vuelve a presentarse y prefieras comprenderlo antes de reaccionar. Como todo en este proceso, es continuidad, no imposición, y mientras tanto, la vida sigue acomodándose. Sin anuncios, sin explicaciones públicas. Lo importante ya ocurrió dentro de ti. Lo que viene ahora no depende del pasado, sino de cómo caminas a partir de este nuevo nivel de conciencia. Porque cuando el elegido entiende lo que atravesó, deja de repetirlo. Y ese es el verdadero cierre que nunca se dice en voz alta, pero se vive con firmeza. Ahora viene la parte que casi nadie anticipa. Cuando la justicia ya empezó, cuando la verdad ya se sostiene sola, cuando el ruido perdió autoridad, el corazón quiere pensar que todo terminó. Pero no termina así, no porque falte algo, sino porque lo que sigue no es cierre, es dirección. Y eso mantiene un suspense interno que el elegido siente como una pregunta viva. Porque si esto fue una protección, si el silencio te preservó, si el ajuste se movió sin tu esfuerzo, entonces surge la duda inevitable. ¿Para qué te estaba preparando todo esto? No para sufrir, no para desconfiar de todos, para madurar, para posicionarte distinto frente a la vida, para dejar de entregar tu energía a explicaciones estériles, para aprender a elegirte incluso cuando otros no te eligen. Y aquí hay un detalle fino. La compensación no siempre llega como algo material ni como un premio visible. Llega como restauración proporcional, como devolución de claridad, de paz, de sentido, de estabilidad. Llega como oportunidades que antes no podías sostener porque estabas atrapado defendiendo una imagen. Llega como relaciones nuevas donde no tienes que justificar tu esencia. Llega como un respeto que no se pide, se recibe. Pero lo más fuerte es esto. Si la justicia ya empezó, la restauración viene después. No como promesa de grandeza, sino como consecuencia del orden. Cuando algo se alinea, se abre espacio. Y ese espacio trae movimiento. El elegido empieza a notar puertas que antes no existían. No porque el mundo cambió de repente, sino porque tú ya no caminas desde la herida. Caminas desde la presencia. Y aún así, hay algo que sigue abierto. Porque parte de ti todavía quiere entender. Quiere saber cuándo exactamente se revelará todo. Quiere ver el momento en que alguien diga en voz alta lo que antes se susurraba. Quiere una señal clara, pública, definitiva. Y la vida no siempre da ese tipo de escena. A veces la verdad se revela en forma de silencios nuevos. En forma de gente que deja de insistir. En forma de un nombre que ya no se menciona con la misma seguridad. Entonces la pregunta se vuelve más profunda. ¿Y si el verdadero objetivo no era que ellos reconocieran? ¿Y si era que tú te reconocieras? Que vieras tu propio valor sin necesitar el juicio externo.
que entendieras que tu paz es más valiosa que tu reputación, porque la reputación depende de bocas, y la paz depende de tu centro. Pero no te confundas. Esto no significa que todo quedará en el aire. Significa que lo que viene ahora es más sutil y más determinante, porque después de la revelación silenciosa, aparece la oportunidad de un nuevo tramo. Una etapa donde ya no se trata de resistir, sino de construir. Y esa construcción empieza con una conciencia incómoda, pero poderosa. Si sobreviviste a esa distorsión sin perderte, entonces hay algo en ti que está listo para algo más grande, aunque todavía no tenga forma. Llegaste hasta aquí no para confirmar una historia, sino para reconocerte en un proceso, porque el elegido no fue llamado a reaccionar, ni a explicarse, ni a luchar por cada versión que otros inventan. Fue llamado a reinar en silencio, a sostener su centro incluso cuando el ruido intenta arrastrarlo. Y eso es lo que hiciste, aunque muchas veces no te diste crédito por ello. Nada de lo que viviste fue casual, pero tampoco fue una condena. Fue una etapa de refinamiento, de esas que no se anuncian, no se celebran en público y no reciben aplausos. Se viven por dentro, y cuando se integran, dejan una marca invisible, la soberanía interna. Esa capacidad de no moverte por provocación, de no hablar por presión, de no actuar por miedo. Si hoy notas que algo cambió, no es porque ganaste, es porque ya no estás atrapado. Ya no necesitas que la verdad grite para saber que existe. Ya no necesitas que otros te absuelvan para estar en paz. Esa es la verdadera victoria que casi nadie ve, y por eso casi nadie la entiende. Este espacio no es para espectadores pasivos, es para quienes reconocen señales, procesos, silencios que otros ignoran. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo expliques, simplemente reconócelo. Puedes dejar un comentario reflexivo, no para convencer a nadie, sino para marcar tu propio momento de conciencia. Aquí no contamos historias para impresionar, las compartimos para acompañarnos. Y recuerda esto mientras sigues tu camino. La verdad no se impone, se revela. La justicia no se acelera, se ordena. Y el elegido no fue hecho para reaccionar al caos, sino para caminar por encima de él, con una calma que no pide permiso y una presencia que no necesita ser entendida.